Carmen dejó Esporteco con una panza puntiaguda y yo nací, pesando 4 kilos, a las 10:30 de la noche en el Hospital Rivadavia, después de un doloroso parto de 14 horas. Nadie tenía experiencia con bebés en la casa de Ravignani, así que la primeriza sufrió lo inimaginable, y cuando Marcial la llevó, por fin, a José de Sindo el dinero que le debían, mi abuelo lo rechazó con el mentón en alto. No me jodas, coño, que es para el niño. Todo era para el niño. Los pocos momentos de Marcial, la disciplina cariñosa de Marcelino y Consuelo, todas las tardes de Mimí y cada segundo de Carmen. Había en esos tiempos mujeres que al ser madres borraban el gusto, la coquetería, la ambición, la razón, los deseos, el cuerpo, los resentimientos y hasta los viejos temores para fundirlos en una única y magnífica materia, el amor excluyente hacia sus hijos. Mamá fue una de esas mujeres y lo pagó caro. Sé que en algún lugar hay una foto coloreada donde estoy hablando por un teléfono de plástico. Sé también que esa foto estuvo expuesta durante años en el escaparate de una casa de fotografía de Puente Pacífico. Sé que me deslumbraban los oficios del afilador y del colchonero que papá me llevaba al zoológico en el 47, que en el altillo de Marcelino había extraños tesoros y que desde el sótano se escuchaban los murmullos de la calle y de las ratas y el trote de los coches sobre el empedrado. Mis primeros recuerdos tienen que ver con el hule. Mamá forraba con hule la mesa de la cocina donde me cambiaba. Un día me caí de bruces desde esas temibles alturas y Carmen envejeció 6 meses en media hora. Recuerdo también que durante otra radiante mañana mi madre hizo un mal movimiento y el agua hirviendo de una cacerola me pegó en la cara y me quemó el brazo izquierdo. Tenía puesto un suéter de lana gruesa y mamá me llevó corriendo a la Cruz Roja y después al Instituto del Quemado. Me despegaron la lana con un bisturí y resultó que tenía quemaduras de 3er grado en el antebrazo y en la zona de los bíceps, y que me había salvado por un pelo de no salir desfigurado de aquel traspié. Todavía tengo aquí una extraña rosa tatuada en carne viva y deformada que me avisa cada tanto que le debo una muy grande al de arriba, sea quien fuere. Pero los dos hechos más conmocionantes de mi primera infancia están relacionados con Marcelino, quien compró un televisor negro de pantalla verdosa y luego advirtió que yo estaba obligado moralmente a ser alumno regular del Fidel López. La televisión fue un enorme acontecimiento en nuestras vidas. El tío la colocó en un ángulo de la casa y yo me hice adicto a Daniel Boone y al Llanero Solitario. Esa adicción traería, como se verá, graves consecuencias. Del primer día del colegio sobrevivió finalmente una foto donde estoy parado, con bolsita de labores y cara de diarrea en la misma puerta por la que entraron y salieron tantas veces los ceremoniosos porteros y su empeñosa sobrina. Todas esas fotos viajaban a España dentro de las cartas que mamá le escribía con orgullo a María del Escalón. Mi abuela, con prosa esculpida, respondía en la conciencia declarada de que ella no tenía perdón y de que se debía reparar la historia. En cierta ocasión, escribió informando que Chelo, el hermano menor de Carmina, probaría también suerte en la América. Chelo ya no era aquel niño de pantalones cortos que corría para no ser cegado por la hoz, sino un hombre hecho y derecho e irreconocible. Mamá lo recibió emocionada y trató de cuidar de él como lo había hecho de chica. Pero Chelo sabía cuidarse solo. Trató un tiempo de convivir con José de Sindo y se alejó de Bulón para no terminar a los botellazos. Trabajó de mozo y enamoró a una española bonita y opulenta, pero a último momento ahuecó el ala y se volvió a Asturias.
Yo tenía casi tanta fascinación por mi tío Chelo que me había regalado un triciclo pintado de rojo, como por mi padre, que se había quitado el bigote negro y que así, con el torso desnudo, era igualito al Tarzán de Ronelli. Una tarde, en la precaria cocina y sobre la mesa de hule, Chelo y Marcial echaron por joder una pulseada, y cuando mi tío le dobló el brazo a mi papá, yo me puse a llorar de vergüenza y de odio. Antes de irse para siempre, Chelo lo encaró. Marcial, te pido me prometas que cuando se terminen las deudas dejarás que Carmen viaje a España. Marcial se lo prometió. Pero las deudas no aflojaron y su esposa quedó nuevamente embarazada. Papá no quería tener más hijos, ya tenía suficiente conmigo, pero se derritió con su hija mujer, que no le salió tan descarriada como el varón y por la que aún cultiva devoción absoluta. Esta María del Carmen no sería llamada Carmina, sino simplemente Mari. Y cuando comenzaba a declinar el ajuste y papá estaba a punto de recobrar un franco semanal, la niña nació en el Hospital Español y le dio un nuevo vuelco dramático a nuestra existencia. Todavía recuerdo el instante en el que sonó el teléfono negro, puesto sobre una repisa, y después la voz excitada de Consuelo. Me puse en puntas de pie y tomé el tubo. Y papá me contó pormenorizadamente la cara de Mari, como si relatara la topografía de un terreno sagrado. Dice mi hermana que esa dulzura inicial que yo le profesaba duró poco, y le consta que más adelante intenté asesinarla empujándola desde lo alto de la escalera del patio. El parto había sido placentero, pero la beba no dormía ni tomaba la teta, y a los 25 días mamá la llevó a un pediatra de la calle Soler, que empezó a auscultarla con el ceño fruncido. Era un hombre bondadoso, que en su niñez había sufrido poliomielitis, y le oí confesar, años después, que en ese momento se arrepentía de haber estudiado medicina. Escudado en su estetoscopio, el pediatra ganaba tiempo y se preguntaba: ¿cómo le digo a esta buena mujer que su hija tiene un soplo en el corazón? Al final juntó coraje académico y se lo dijo, y mamá se quedó sin piernas. Volvió llorando a casa y hubo clima de velorio. Mari, lo poco que comía, lo vomitaba, y un soplo en la década del 60 era un signo de muerte. Empezaron los electrocardiogramas y los rezos del rosario. La niña no crecía, y el cardiólogo, un especialista muy respetado, ordenó cientos de estudios y la envió de doctor en doctor para confirmar sus presunciones. Una y mil veces el cardiólogo le dio clases a mi mamá sobre el funcionamiento de la vida con un corazón de porcelana que guardaba en su escritorio. Parecía mentira que ese agujerito ventricular, una malformación congénita, pudiera destrozar tantas cosas que habíamos construido. Mari no comía ni dormía. Estaba nerviosa y el cardiólogo tuvo que prescribirle 6 gotas para sosegarla, y luego vitamina B12 y maicena con leche en cucharita para que recuperara color y energías. El diagnóstico era claro. Si el agujerito ventricular no se iba cerrando, más temprano que tarde debían operarla. Eso, para los padres, siempre es un drama, pero en aquellos tiempos era una verdadera tragedia. La medicina cardiológica resultaba todavía muy primitiva y el quirófano era la ley de último recurso. Encadenada esa bomba a plazo fijo, mamá se retorcía de dolor y de hecho pasó 2 años despierta vigilando la respiración de su hija, rezando avemarías y prometiendo sacrificios personales. A veces en la cama y boca arriba, mamá se concentraba en ese orificio que Dios le había enviado para probarla. En su cabeza podía verlo, y hasta le parecía posible escuchar el ruido de la sangre al forzar la rendija. Mamá se concentraba en cerrarlo, y se pasaba largas horas de vigilia haciendo fuerza mental para que ese milagro en realidad sucediera. Todo lo demás había desaparecido. La morriña, el destierro, el rencor del hambre,
las pequeñas maldades de sus tíos, la indiferencia de su padre, el arte de sufrir y la ilusión del amor. Mi hermana, era débil, flaca, inapetente, callada y huidiza. Y un médico clínico del hospital de niños informó un día que la hora había llegado. El cardiólogo, sin embargo, se opuso terminantemente a la cirugía y demostró que el agujerito sin fin no se estaba abriendo, sino cerrando. 30 años más tarde, cuando Mari quedó embarazada, el mismo cardiólogo, doblado por la vejez, le dijo abiertamente: yo le arruiné la vida a su madre. Mi hermana, que hoy es más sana que yo mismo, parpadeó sin entender. Ahora sabemos que esos soplos son problemas menores y que se van cerrando lentamente, pero entonces hacíamos sonar la alarma como si el mundo se viniera abajo. Su madre vivió afligida muchos años porque yo exageré la nota. Bautizamos a Mari junto a otros 35 chicos en la Basílica de Luján. Y poco a poco, la debilucha fue recuperándose bajo la implacable mirada de mi madre, que la obligaba a ingerir jugo de churrascos y otras ocurrencias supercalóricas. Cumplió 3 años sin la sombra de una operación se hubiera evaporado. Pero hay que decirlo, con mucho mejor ánimo y semblante. Y fue entonces cuando mamá decidió sorprender a propios y extraños y correr con todos los riesgos juntos. Se trataba de una decisión extravagante para una mujer que vivía con el corazón de su hija en la boca. Es un misterio de dónde reunió el coraje para comprar 3 pasajes a crédito y viajar en barco a España. Los tíos se santiguaron ante tanta temeridad, pero papá no opuso resistencias. El ABC no permitía defección alguna, y a mi maestra le pareció que la experiencia sería tan rica e instructiva que bien merecía perder el año. Así que Marcial se quedó en tierra y yo me deshice de los cuadernos y del delantal. En aquella época, las llamadas telefónicas y el avión eran carísimos y convenían por muchas razones 3 transatlánticos ingleses idénticos que iban y venían cada 15 días del viejo continente. Hasta último momento, los tíos presionaron a mamá para que abandonara el proyecto. ¿Cómo vas a ir sola con los chicos? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si la nena tiene problemas? Eran preguntas razonables, pero una rara marejada interna empujaba a mi madre hacia Asturias. En un largo e irracional periplo de ida, dejando impulsivamente atrás marido, casa, cardiólogo y deudas. Todos pensábamos, aunque no nos atrevíamos a decirlo, que nos íbamos para siempre. Y esa insólita sensación de fuga y abandono flotó el día de las despedidas, cuando mi abuela Valentina, mi tía Luisa y mi madrina Mimi subieron con nosotros a bordo, contemplaron desde cubierta el puerto y nos acompañaron hasta el 3er nivel, donde teníamos destinado un pequeño camarote en clase turística. Al final nos quedamos los 3 solos en estribor. El barco soltó amarras y el gran edificio con sus luces y chimeneas comenzó a deslizarse hacia atrás mientras cientos de parientes y amigos saludaban a los gritos. Mamá tenía a mi hermana de la cintura y yo me alcé sobre la baranda y divisé a papá en un costado de la dársena. No había nadie a su alrededor. Nunca lo vi tan solo en toda mi vida. Se me cerró la garganta y rompí a llorar. Mamá trató de consolarme, pero no pudo. Ella y mi hermana vomitaron toda la noche y al día siguiente estábamos en Uruguay y poco después en Brasil. Y enseguida pasamos 9 jornadas enteras con sus soles y sus lunas en alta mar sin ver tierra. El barco se llamaba Arianza y tenía piscina, biblioteca, microcine y salón de baile. No se parecía nada al buque Tucumán, donde mi madre había viajado como una sonámbula, pero nuestro camarote estaba tan bajo
que el ojo de buey mostraba atroces imágenes subacuáticas en ocasiones de tormenta. Yo corría por cubierta y respiraba profundo el aire del océano. Espadeaba con enemigos invisibles, me tiroteaba con indios y piratas en los pasillos y vigilaba los galones de los oficiales y la rutina de los marineros. Mamá temía, como siempre, un naufragio. Pero yo me embelesaba con los delfines que nos perseguían y con los buques que se nos cruzaban haciendo atronar sus sirenas y bocinas. Vi trastabillar a mi madre cuando imprevistamente nos dieron chalecos salvavidas color naranja para un simulacro general de hundimiento, y cuando mi hermana empezó con un catarro violento y con una fiebre pertinaz. Mamá escuchaba las admoniciones de sus tíos y lloraba en silencio, pensando que todo había sido un grave error y que Mari, con su débil corazón, moriría a bordo. Se habían comprado bananas y miel en el puerto de Santos porque la comida inglesa de la Arlanza era intragable y mi hermana la devolvía. No había razones serias para tomarse aquel enfriamiento a la tremenda, pero su seguidilla de golpes bajos había convertido a mamá en una mujer vulnerable y fatalista, y entonces aquella espléndida aventura tenía forzosamente que terminar mal. Esa clase de visión y esa exagerada composición de lugar que yo intuía se impregnó en mis ropas y vino conmigo desde la infancia hasta gran parte de la vida adulta. El fatalismo es esa rara neurosis de ciertos idealistas que piensan irracionalmente que todo está predestinado por una fuerza desconocida, acaso Dios o el destino, y que los seres humanos somos juguetes en sus manos caprichosas. Sucede con frecuencia que no podemos evitar que el placer nos genere culpa y tampoco sospechar que en esa sutil red de acontecimientos urdidos hay una especie de ley de compensación universal. A una buena noticia sigue una pésima. Las rachas de buena suerte atraen a la mala. Los gozos precipitan las sombras. Un asturiano, bajo el hórreo del Escalón, me dijo una vez: «Nunca hay que tener esperanzas para no tener desilusiones». Y mi madre, a punto de realizar el sueño del regreso, creía que una desgracia la castigaría por tanta satisfacción. De modo que cuando Mari enfermó, o cuando los mares portugueses zarandearon el barco, creyó que nuestras horas estaban contadas. Pero mi hermana se recuperó y las aguas se aquietaron, y una mañana nos encontramos mirando con prismáticos la costa de Galicia. Por carta, mi abuela había sido terminante: «Yo te dejé en Vigo y en Vigo te voy a recibir». Así que la inminencia del encuentro le aceleraba el pulso y le secaba la boca a mi madre cuando la Arlanza desplegó todas sus banderas y atracó en puerto al son de 2 gaitas amplificadas por 10 altavoces. Había cientos de españoles gesticulando en el muelle, mientras los técnicos amarraban, y de pronto mamá escuchó entre los gritos el vozarrón de María: «Carmina, ¿dónde estás?». Era como una aguja en un pajar, pero mamá la ubicó en la ensordecedora muchedumbre y se fue para atrás, rodeando a sus hijos y apretándoles las espaldas contra el pecho y el vientre, mientras trataba desesperadamente de tomar oxígeno y juntar fuerzas. María del Escalón allá abajo seguía gritando con sus manos en alto, desesperada por descubrir entre tantos pasajeros las facciones irreconocibles de la hija que había perdido hacía 21 años. Y mamá, paralizada de emoción y de miedo, temblaba sin poder dar el paso que tantas veces había ensayado. Al final, no se sabe cómo, Carmen rompió la densa burbuja, se asomó, levantó los brazos y se desgarró en un alarido: «Mamá, estoy aquí». María abrió la boca y los brazos, y luego se llevó las manos a la cabeza blanca y se quedó sin voz, sostenida por mi tío Chelo, que le decía cosas al oído. Después mi abuela se mordió los dedos.
y en un extraño rapto de silencio general, escuchamos cómo decía: «Ay, Carmina, no te conozco, no te conozco». Bajamos en fila por una manga hasta la aduana. Nos dieron las valijas y los bolsos y desembocamos en un hall central con las piernas dormidas. Mi abuela y mi madre corrieron a abrazarse como en las telenovelas. Pegaban tantos alaridos y hacían tanto espamento que parecían dos gitanas. La gente las empezó a rodear y a aplaudir como si fuera un espectáculo binacional organizado por el consulado argentino. Fuimos de tapas a un restaurante gallego, tratando de salvar la sensación de que éramos íntimos desconocidos, y viajamos con las primeras luces de la tarde a Madrid. Cuando se ha querido tanto y cuando ha pasado tanto tiempo, una cierta extrañeza se instala en el medio y cuesta muchísimo encontrar el código de salida. María y su hija apenas podían sostenerse la mirada. Las avergonzaba ser tan distintas y distantes. No sabían de qué hablar ni por dónde empezar a contarse la historia. Toda la familia se reencontró en Madrid. Los pequeños hermanos eran hombres y mujeres maduros, y les habían crecido hijos, sobrinos y cuñados. Mari y yo experimentamos enseguida el fuerte síndrome de pertenencia, esa rara sensación de encajar a la perfección en un sistema remoto y extraño. Las caras, las voces y los gestos nos resultaban familiares y nos hacían sentir en casa. Promediando una sobremesa pantagrélica, Carmina salió del balcón y se dobló por el llanto. María salió detrás de ella y la abrazó. «¿Por qué lloras así, mujer?» «No lo sé, mamá». No lo sabía de verdad, pero ese gris sentimiento la embargó durante todo el sinuoso viaje al culo del mundo, al Murfe. De repente, a la vuelta de una montaña aparecieron el pueblo, la casa y el río. Y mamá se apeó en la carretera y miró la cuesta y el sol, y dejó que le entraran los antiguos ruidos y los viejos perfumes. Y de pronto cruzamos el umbral y empezaron a llegar los vecinos que se identificaban por su nombre para ser reconocidos. Y pasamos todo un día en aquella sala dando y recibiendo explicaciones, bendiciones, panes, jamones y longanizas. Almurfe era más pequeño y pobre y bello de lo que Carmen recordaba. Para mí era directamente el lejano oeste. Lo rodeaban bosques encantados, con senderos secretos y llenos de espinos, rocas calvas y gigantescas, hombres a caballo de rostros cetrinos, vacas y terneros, sapos y culebras, un cementerio lleno de fantasmas y una cantina de parroquianos silenciosos que jugaban al mus. Hicimos 1000 travesuras, mientras María del Escalón y su hermana Josefa ajustaban cuentas con mamá en interminables cavilaciones y soliloquios que proseguían hasta la medianoche. Yo cargaba leña, tiraba piedras, escalaba riscos y azuzaba a los perros y a las vacas. Una tarde una vaca neurasténica me corrió 100 metros para cornearme. Me metí en la cantina y ella montó guardia en la puerta hasta que el cantinero la sacó a patadas y empujones. Otro día subimos hasta un sembradío y yo me trepé a los cerezos y me comí 3 kilos de cerezas con carozo. Estuve 3 días internado en un hospital de Belmonte, creyendo que era una apendicitis aguda y no una mortal indigestión. Fuimos a Covadonga, paseamos por Madrid, pernoctamos en Oviedo y nos alojamos durante 2 semanas, separadas por 4 meses, en la casa del hermano mayor de mi padre. Tenía al borde de un acantilado, sobre el ruidoso mar del Luarca. Subimos varias veces a Barcia, almorzamos en casa de Justa y caminamos las huellas que Marcial había caminado en la prehistoria. Recuerdo entre todas las tardes una. Se adormecía el sol y a lo lejos las sombras de un árbol
convertían a mi tío Ramón en mi padre. Eran tan parecidos, yo lo extrañaba tanto, que en un momento me di vuelta y me los confundí, siendo que Ramón era mucho más bajo y rugoso, un marcial castigado por los rigores de 1000 mareas, por la sal y por el viento marino. El marcial que pudo haber sido y no fue, el que se había quedado. No quiero volver, dije una noche. Mi madre escribió una carta y se quedó boquiabierta y expectante. Sé que es difícil de creer, pero en este segundo de duda yo sentí que tenía todo el poder y que mi madre necesitaba una coartada. Fue un segundo de lucidez total, y yo tragué saliva pensando que mamá buscaba la forma de no regresar nunca más a Ravignani, a Marcelino y a Consuelo, y tampoco a Marcial. Me apresuré entonces a rectificarme. Quiero que le escribas a papá, que venda todo y que se venga, y que vivamos en Almurfe, y que pesquemos truchas los fines de semana. Mi madre asintió, como si el pajarraco de un mal sueño echara a volar y puso distraídamente su nombre en el remitente. 10 días después empezaron las despedidas y se reinició el dolor. En los 60, España todavía no arrancaba, y los aprietos de mi familia hacían pensar que pasarían muchos años antes de que las mitades volvieran a unirse. Mi abuela era una anciana, y no imaginábamos en ese momento que viviría 99 años, así que mamá volvió a despedirse de ella como si otra vez se fuera para siempre. Chelo nos llevó hasta Vigo y nos dejó solos en esa ciudad que ahora recuerdo umbría y triste. El buque era idéntico, y como todos los regresos, se hizo más corto. Papá nos esperaba en el mismo lugar de la dársena, vestido con la misma ropa y envuelto en la misma sonrisa. Pensé que nunca se había ido de esa coordenada que nos había estado esperando desde el primer día, clavado en la punta del puerto como si su existencia dependiera exclusivamente de la nuestra. Una estatua erguida en la intemperie, sin hacerle caso al frío, al hambre o a la lluvia. Nos comió a besos y se murió de risa al ver que Mari volvía rozagante, verborrágica y seseosa. Mamá lo abrazó con cuidado y le hizo 2 o 3 preguntas de rigor. Al llegar a casa, los tíos nos apabullaron con su asombro. Mari rompió un paquete y les mostró el mayor tesoro que traía del viejo mundo. Una muñeca tan alta como ella, que vestía de bailarina asturiana y farfullaba frases metálicas y españolísimas. Papá estaba ansioso porque subiéramos las escaleras. Mamá y yo nos quedamos paralizados en la puerta contemplando su increíble obra. Marcial se había abocado tercamente durante 6 meses a comprar y a instalar en secreto un calefón de agua caliente, un extractor de aire Spar, una alacena de fórmica y una cocina nueva. En comparación con el resto de los cuartos, parecía una cabina de la NASA. Yo tenía 8 años, pero alcancé a percibir en ese instante fundamental que era un hombre tratando de reconquistar a una mujer. Un hombre asustado por la ausencia y desesperado por compensar rápidamente las pérdidas. Sé yo que no sé nada, y que ese burdo y conmovedor homenaje salvó su matrimonio.